Un feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga grandemente. Pues les voy a contar algo. Realmente no pensé que iba a estar otra vez tan pronto en este sitio, ¿cierto? Pero gloria a Dios que estamos aquí. Me alegra mucho ver a varios hermanos, varias caras de hermanos que hacía días no saludaba. Me da mucho gusto que puedan estar en esta mañana en este lugar. Muy bien. Hoy compartimos la alegría de estar en el Santo Sábado del Señor. Es una bendición para todos. Dejar de lado todas las ocupaciones, las carreras, el trabajo, los oficios, para poder reposar en el día del Señor. Pero, pues, le sumamos a eso otro motivo de agradecimiento que tenemos en esta mañana, que es que hoy estamos agradeciendo a Dios un año más de vida que le ha regalado al hermano Wilton, que es el papá de mis hijos, mi esposo. Entonces, es otro motivo por el cual le damos gracias a Dios por la vida de él. Vamos también, quiero preguntarles algo antes de iniciar con el tema en esta mañana. Hace algunos días que estuvimos con ustedes en la cancha de Pío XII y se realizó una actividad bien bonita, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, yo quiero saber qué frutos o cómo va el proceso con aquellas personas que varias de ellas estuvieron interesadas en estudiar la palabra de Dios. ¿Quién me puede decir? El hermano Elkin y la hermana Gloria están en ese proceso. Bueno, recuerden, hermanos, que cuando hacemos esta clase de actividades es porque tenemos un propósito. El propósito no es solamente ir a compartir con ellos un rato del refrigerio y las cositas, sino también de compartir con ellos el pan de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, si hay personas interesadas, es importante que nosotros nos dispongamos para poder ir a contarles a ellos las buenas nuevas de salvación. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Amén. Bueno, vamos entonces, les voy a contar el próximo sábado, todos los martes. Bueno, entonces el hermano Diego dice que igual los martes también están continuando con el grupo allá en la cancha. Es importante, hermanos, tenemos una gran obra que hacer. Y bueno, ¿qué más que la estemos haciendo alrededor donde nosotros nos movemos, cierto? Que no nos cuesta nada para transportarnos. Para el próximo sábado, con la ayuda de Dios, estamos programando una actividad con el Ministerio Fe y el Club de Conquistadores. Queremos extender para ustedes también esta invitación. Queremos hacer una actividad también de testificación, pero no queremos tampoco irnos lejos, sino hacerlo cerca. Elegimos un lugar cercano a la Federación Vieja, de abajo, por Arenales, ¿cierto? Para realizar una actividad de testificación. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer un concierto con himnos, con alabanzas emotivas, con mensajes bonitos, y vamos a tener una serie de meditaciones corticas donde estamos organizando que el himno esté, digamos, de acorde con la meditación, ¿cierto? Estamos haciendo como algo así. Luego de eso también vamos a distribuir ropita, porque sabemos que por aquí en aquel barrio hay muchas personas necesitadas. Queremos distribuir con ellos ropita, también queremos un refrigerio, y luego tenemos también entonces a los hermanos y a algunos encargados de tomar los datos para iniciar también una serie de estudios bíblicos con aquellas personas. Es la misión que el Señor nos encomendó. Así que todos ustedes están cordialmente invitados. Lo estaremos haciendo el próximo sábado, entonces, a partir de las 3 de la tarde. Y hoy estaremos saliendo a realizar las invitaciones a las personas con los niños del Club de Conquistadores. Si alguno de ustedes nos quiere colaborar, es bienvenido. Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Oremos. Amado Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Agradecemos de ti que eres bueno y para siempre es tu misericordia. En tus manos de amor ponemos nuestra iglesia, ponemos nuestro distrito, ponemos nuestro pastor. Pedimos, Señor, especialmente que el Espíritu Santo nos dirija a todos. Que tú perdones nuestras faltas y pecados y que podamos ser dignos de estar en tu presencia. Que tú, Señor, estés presente en esta reunión
y que el Espíritu Santo motive nuestro corazón y nuestra mente, que también ponga, Señor, palabras de sabiduría en mi boca, que sea tu palabra por medio de mí, para que podamos, Señor, entenderla y aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana hemos titulado, bueno, les comento, estuve meditando cuál sería la palabra del Señor para esta mañana. Y hablé con el Señor y le dije, bueno, Señor, muéstreme realmente cuál es la palabra que usted quiere este sábado 4 de octubre para su iglesia del Gólgota. Y pues el Señor me mandó un mensaje bien especial, donde una personita me dijo, mamá, le tengo la respuesta. Ella ya en la casa me está entendiendo en este momento, y el Señor dirigió una idea especial que ella tenía y la enriquecimos. Y bueno, vamos a hablar entonces en esta mañana de la prueba de Jacob, un ejemplo para los últimos días. ¿Cuál fue la lectura bíblica, hermanos, si ustedes la recuerdan? Jeremías 30, capítulo 30, versículo 7, dice la palabra del Señor. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Es la palabra del Señor. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿saben ustedes cuál fue el tiempo de angustia de Jacob? ¿O cuál será el tiempo de angustia de Jacob? ¿No? Entonces en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de eso. La palabra de Dios y el espíritu de profecía nos menciona 2 tiempos de angustia. ¿Sabían ustedes cuáles son esos 2 tiempos que menciona la palabra de Dios y el espíritu de profecía? Bueno, entonces, como vamos en esta mañana a aprenderlo, que la próxima vez que alguien pregunte acerca de esto, estemos, mejor dicho, como un hilito. ¿Listo? En esta mañana hablaremos un poco y recordaremos la historia en el capítulo 27 de Génesis. Vamos a hablar un poco entonces acerca de uno de los patriarcas, y ese es el patriarca Jacob. ¿Saben ustedes cómo empezó la historia de Jacob? Jacob había engañado a su padre. ¿Cómo lo engañó? A ver, ¿quién me puede decir de los niños? ¿Recuerdan ustedes cómo engañó el Jacob a su padre? A ver, ¿cómo? Muy bien, claro que sí. Jacob había engañado a su padre, haciéndose pasar por su hermano Esaú para obtener su bendición. Esaú, al enterarse que fue suplantado, se enojó muchísimo y tuvo el deseo de matar a Jacob. La madre de ambos inmediatamente buscó una solución y mandó a Jacob a vivir con su hermano Labán, o sea, con el tío. Lo mandó para un lugar lejano llamado Padán Aram. Jacob habitó con Labán, se casó, tuvo hijos, pero la palabra de Dios también nos dice en Génesis, en el capítulo 27 en adelante, que Jacob se enriqueció. Sabemos que Labán en algunos momentos le hizo ciertas trampas, pero a pesar de eso, Jacob también era un hombre con una mente muy despierta y supo salir adelante y obtuvo muchas riquezas, obtuvo ovejas y entonces fue muy prosperado. Cuando pasaron los 20 años que Jacob vivió con Labán y creció como familia y con sus propiedades, Jacob partió de nuevo a la casa de su padre. Pero en el corazón de Jacob había un temor. ¿Cuál era ese temor? Ese temor era
recordando lo que había pasado antes, lo que había ocurrido en el pasado. ¿Qué había ocurrido? Que cuando él era joven había engañado a su padre y había obtenido una bendición especial, y ahora él tenía miedo de la actitud de su hermano Esaú. Entonces Jacob tomó una decisión. Organizó a unas personas y les dijo: van a encontrarse con mi hermano Esaú y les van a decir estas palabras, lo van a tratar con mucho respeto para que él se sienta bien y entonces se apacigüe su ira y no venga en contra de nosotros y nos acabe. Pero ¿saben qué pasó? Los hombres regresaron y le dijeron a Jacob que él no había parado, que él había continuado y que venía a encontrarlo solamente y nada más y nada menos con 400 hombres. 400 hombres son muchas personas y Jacob solamente era él con sus esposas y sus hijos y sus ganados. Entonces ellos no eran personas de guerra, ¿cierto que no? Dice, en ese momento comenzó la terrible agonía que experimentaría. Quiero compartir con ustedes, hermanos, lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 18, página 123. Dice la palabra de Dios: por el mismo camino por donde había pasado, recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. Sabía que su largo destierro era el resultado directo de ese pecado día y noche. Mientras cavilaba en esas cosas, los reproches de su conciencia acusadora entristecían mucho el viaje. Cuando las colinas de su patria aparecieron ante él en la lejanía, el corazón del patriarca se sintió profundamente conmovido. Todo el pasado se presentó vivamente ante él, y al recordar su pecado, pensó también en la gracia de Dios hacia él y en las promesas de ayuda y dirección. Dice que cuando empezó este momento, que cada vez estaba más y más cerca de su hermano Esaú, el corazón de Jacob empezó a llenarse de miedo, empezó a remover los temores y empezó a pensar cuáles serían entonces las consecuencias de lo que había pasado. La historia de Jacob nos muestra varios factores muy importantes a tener en cuenta. Entonces, en esta mañana vamos a compartir algunos de esos factores. El primero, nuestro pecado muchas veces perjudica a personas de nuestro alrededor totalmente inocentes. ¿Creen ustedes que es así o que no? Claro que sí. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 32, versículos 7 y 8. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Sí escucharon? Claro que sí. Entonces, ¿qué nos muestra el primer factor? Que Jacob tuvo temor. Tanto así que entonces distribuyó la familia y la dividió en diferentes grupos. Entonces, el primer factor es que el pecado muchas veces perjudica a las personas que están a nuestro alrededor. Y estas personas son totalmente inocentes. El día en que Jacob se le ocurrió engañar a su papá y escuchar los consejos y hacer todo ese poco de artimañas para llevarse la bendición, nunca pensó que en el futuro habrían otras personas que estarían a cargo de él, que serían inocentes, que podrían correr peligro por las consecuencias del pecado que él había cometido en ese momento. El segundo factor es
Dios en su infinita gracia y misericordia está dispuesto a perdonar cualquier pecado cuando es confesado humilde y sinceramente. Vamos entonces a leer Génesis 32, 28 al 29. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Entonces el hombre dijo: ya no me llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Sabemos, hermanos, que en medio de la angustia que Jacob tenía, él hizo algo importante. Apartó a su familia y empezó a meditar en todo lo que había hecho, pero también abrió su corazón. Cuando él abrió su corazón, Dios estaba allí, escuchando las palabras de Jacob. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos tenido situaciones, cargas, luchas, y entonces abrimos nuestro corazón al Señor? Y el Señor en su palabra ha prometido que estará allí dispuesto para escucharnos. La historia de Jacob nos cuenta que Jacob estaba inclinado cuando sintió una mano que le tocó el hombro y él se asustó y inmediatamente comenzó ¿a qué? A luchar con este personaje. Empezó a luchar con este personaje. Dice: Jacob se inclinó a tierra profundamente, Patriarcas y Profetas, en la página 124. Era medianoche. Todo lo que le hacía apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Lo que más le amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había asido con temblorosa mano de las promesas de Dios y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. Él estaba desesperado por lo que había hecho, pero en su corazón sinceramente sentía el temor, pero realmente estaba arrepentido por lo que había ocurrido en el pasado. Un tercer factor es que el enemigo siempre nos hará creer que somos inmerecedores de tal misericordia. ¿No les ha pasado, hermanos, a veces que entonces cuando a veces hacemos cosas que no están bien delante del Señor, decimos: no, esto está tan mal, he pecado tanto delante de Dios sabiendo que no lo debo hacer? Creo que entonces tal vez me siento avergonzado. Y entonces cuando eso pasa, ya no hacemos el culto. Cuando eso pasa, ya no voy a la iglesia. Cuando eso pasa, ya no cojo la Biblia, ya no oro al Señor. Hermanos, como seres humanos, el Señor conoce nuestro corazón. Y estamos expuestos a equivocarnos. Pero mire, Jacob se equivocó en un momento. Pero después, cuando pasaron los años y todas estas situaciones empezaron a pasar, Jacob se dio cuenta del gran error que había cometido. Y entonces se humilló delante de Dios, y cuando su corazón fue sincero, Dios lo aceptó y lo perdonó, y dice la palabra de Dios que entonces lo bendijo. ¿Dónde? ¿Dónde lo bendijo? Allí mismo. Y el último factor, tiempo a solas con Jesús, de abrir mi corazón tal como soy. ¿Creen ustedes que es fundamental tener tiempo a solas con Jesús? Amén, es fundamental. Miren, el temor que Jacob tenía en el corazón de Dios, lo había conocido de tal manera que él sabía que no era un Dios castigador, sino que era un Dios que podía perdonarlo si él acudía a él. Pero ¿cómo lo hizo? Nos dice la palabra de Dios en Génesis 32, 9 al 11 y también 32, 24 al 29. Dice que Jacob pasó a su familia y él se devolvió y se quedó en un lugar apartado para él poder hablar con Dios. De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de liberarse de las manos del agresor.
En las tinieblas los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni por un momento cegó sus esfuerzos. Mientras luchaba por su vida, el sentimiento de culpa pesaba. La lucha duró hasta poco antes del amanecer. Cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto, entonces discernió el patriarca la naturaleza de su adversario. Conoció que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Era Cristo el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado, pero no aflojó su asidero, completamente arrepentido y quebrantado. ¿Cómo estaba Jacob en ese momento? Completamente arrepentido y quebrantado. Ahora pues, ¿entienden ustedes cuál sería entonces la angustia que había en el corazón de Jacob? La angustia que había en el corazón de Jacob era por haber cometido aquel pecado delante de Dios, por las consecuencias que este pecado traería a su vida, y no solamente a su vida, sino también a la de su familia, a la de sus hijos. ¿Saben, hermanos? En el conflicto de los siglos, en el capítulo 40, nos menciona que el pueblo de Dios en los últimos días también va a pasar por dos tiempos de angustia. Y como ahorita pregunté y me dijeron que no se acordaban o nadie me respondió, entonces vamos a hablar de los dos tiempos de angustia, pero vamos a centrarnos en el tiempo de angustia de Jacob. Dice, pequeño tiempo de angustia, y el otro es el tiempo de angustia de Jacob. Dice, el pueblo de Dios en el tiempo de angustia de Jacob se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de apretura de Jacob, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Palabra del Señor. Entonces, un tiempo que no será bueno está por pasar. Como buenos estudiosos de la palabra del Señor, yo les pregunto, ¿creen ustedes que estamos en los últimos días de esta tierra? Estamos en los últimos días de esta tierra. Entonces, les pregunto, como dice un himno, ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Realmente nosotros queremos que Cristo venga? A ver, ¿cuántos levantando su mano están cansados de las enfermedades, de la muerte, de las tristezas, de las malas noticias, de todas las cosas malas y negativas que pasan? ¿Cuántos están cansados? Todos estamos cansados de esas cosas. Yo también. No me gustan las malas noticias, no me gusta que me digan que mi abuelito ya no se acuerda de mí. Esas cosas ya no me gustan. Pero la palabra de Dios tiene promesas y me dice que vendrá un mundo donde ya no habrá eso. Entonces, pero saben, hermanos, estamos nosotros tan tranquilos en nuestra zona de confort que olvidamos que para el tiempo que viene nosotros no deberíamos estar tan tranquilos, tan sentados y tan acomodados en nuestra zona de confort, sino realmente haciendo lo que el Señor manda para que muchos conozcan la palabra de Dios y así Él pueda regresar pronto a esta tierra. Esa es la invitación en esta mañana. Nos espera un tiempo muy difícil, pero entonces,
¿Cuándo sucederá? Vamos a ver cuándo sucederá. Primer tiempo de angustia de Jacob. Este tiempo sucede antes del fin del tiempo de gracia. Ustedes saben que hay un tiempo de gracia que un día se va a terminar. Claro que sí. Este primer tiempo de angustia de Jacob, donde sentiremos nosotros tristeza por el pecado que cometimos, donde no estaremos seguros si seremos fuertes, si soportaremos las persecuciones que vendrán para nosotros, esa angustia, ese deseo, ese ver tantas personas que un día pudimos haberle predicado y no lo hicimos, esa angustia estará en nuestro corazón. Sucede antes del tiempo del fin del tiempo de gracia. Durante ese periodo el pueblo de Dios será llenado con el Espíritu Santo y proclamará más plenamente la verdad, lo que enfurecerá a las otras iglesias. Este tiempo se caracteriza por una gran oposición y persecución hacia los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué se caracteriza este tiempo? No será fácil. Por eso, ¿de qué hablaba la lección de la escuela sabática esta semana? ¿De qué? ¿De qué? A ver, dígame en duro que yo no escucho de aquí. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué será? Porque es que no va a ser fácil. Ahorita nosotros decimos, esfuérzate y sé valiente. Ay, qué versículo tan bonito, ¿cierto? Pero saben, hermanos, esos versículos en esta palabra escritos van a ser nuestra fortaleza en ese tiempo. Cuando realmente nuestros problemas no sea porque mi hijo se quedó hasta tarde en la calle. Nuestros problemas no sea porque tengo que pagar los servicios. Nuestros problemas no sean porque voy a llegar tarde al trabajo, porque se me varó la moto. Nuestros problemas sean que nuestra vida va a ser la que está en riesgo. Y entonces, si ustedes son buenos estudiosos de la profecía, se van a dar cuenta que en un momento van a decir que todos nosotros los que guardamos el sábado somos los culpables de un montón de tragedias y cosas que van a pasar en la tierra. ¿Y eso es verdad o no? Eso no es verdad. Porque el Señor en su palabra ha dicho que cuando eso empiece a pasar es porque Él está a las puertas. Y entonces ahí, como acabamos de leer aquí, dice que es cuando vendrá el Espíritu Santo y todos los hermanos empezaremos a predicar. Hermanos, despertemos, reaccionemos. Mire, aunque los niños estén pequeños, por más que usted no sepa leer, como el hermano Fabián, que es un ejemplo, por más que usted esté todo el día metida en una casa, busque, vea, examine en su corazón la manera en que usted puede ayudar a testificar y hablar del evangelio. Los niños en su escuela, las hermanas con las personas que se encuentran en la tienda, comprando el mercado. De todas las maneras posibles, hagamos la obra del Señor. Si queremos que el Señor regrese pronto a esta tierra, hagámoslo. Prediquémoslo, hablemos de Cristo, hermanos. Hay muchas personas que están muriendo de enfermedades. A veces, ay, se murió tal vecino. Y entonces ahí sí es donde yo me pongo la mano en el pecho y digo, tremendo. Y tantas oportunidades que tuvo y yo nunca fui y le hablé de la palabra de Dios y de la esperanza, ¿cierto? Entonces no esperemos a que se acabe el tiempo, no esperemos a que las personas fallezcan, no esperemos a que ya se vayan lejos y se nos acabe esa oportunidad, sino que aprovechemos esa oportunidad. Pero no solo aprovechémosla, mire, cuando uno hace evangelismo, cuando predica la palabra de Dios, uno viene como lleno de ¿qué? A ver, ¿como lleno de qué? De alegría. ¿Ustedes se sienten contentos cuando van y hacen la obra del Señor? Amén. Entonces, otros son beneficiados porque están escuchando las verdades de la palabra de Dios, pero yo misma me enriquezco porque yo siento gozo y satisfacción cuando voy y comparto las buenas nuevas de salvación. Pero recuerden, hermanos, que es importante tener un conocimiento claro y seguro, porque nos van a hacer preguntas difíciles. Y entonces si no estamos preparados, ahí vamos a quedar en blanco. Pero si nosotros cogemos esta palabra y utilizamos el tiempo a solas con Jesús, así como Jacob, ¿qué pasará? Esta palabra va a estar aquí, vea.
Y entonces, cualquier pregunta que nos hagan, inmediatamente usted la va a conectar ¿con qué? Pues con la palabra de Dios y va a encontrar una respuesta. Porque vea, cuando yo estaba estudiando, yo a veces digo, ay Señor, me voy a sentar, a levantar temprano para hacer mi devocional. Y como dice la palabra de Dios, un poquito aquí y otro poquito allí. Pero a veces uno como que está bloqueado y como que no sabe. Y entonces cuando yo estaba organizando ya los últimos detalles, yo encontraba un poquito aquí, otro poquito allí. Yo decía, ay, me sentía como con esa alegría. Y yo decía, verdaderamente, cuando yo me dispongo a estudiar esta palabra, el Señor me va dirigiendo, ¿cierto? Y me va mostrando, veas un poquito aquí, enriquezcalo con esto, así. Todo que sea para la gloria del Señor y para que nosotros nos podamos ser cumplidores de la palabra y prediquemos ese evangelio como debe ser predicado. Muy bien. Bueno, estábamos leyendo cuándo sucederá, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo sucederá? Cuando se termine el tiempo de gracia. Tremendo. Antes del fin del tiempo de gracia. Durante ese periodo el pueblo de Dios será llenado con el Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces, ya sabemos cuál es el tiempo. También sabemos cuándo sucederá. Y ahora vamos a ver cuáles son las características. Vamos a ver cuáles son las características de este tiempo. Dice, una de las características, ¿saben, hermanos? Me gustaría decirles algo. Nosotros como adventistas del séptimo día, y el mismo nombre lo dice, adventistas del séptimo día. ¿Adventistas es por qué? Porque creemos en el advenimiento de Cristo, ¿cierto? Tenemos la palabra de Dios y tenemos a San Mateo 24, que nos dice cuáles serán las señales y cuáles serán las cosas que nos mostrarán cuando Cristo está cercano. Ustedes en estos días han visto noticias. Bueno, han visto todo ese poco de situaciones horribles que están pasando por allá en el Medio Oriente y en esas partes lejanas donde está muriendo tanta gente. Hermanos, vea, eso lo predijo el Señor en su palabra. Quisiera, a veces nosotros como adventistas, nos llamamos adventistas porque creemos en el advenimiento de Cristo. Y entonces predicamos que Cristo viene, pero yo les pregunto en esta mañana, ¿creen ustedes realmente que Cristo viene? Yo les pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros que muestre que realmente creemos que Cristo viene? O estamos diciendo, no, Cristo viene, pero mañana me voy a ir a comprar una finca, voy a montar otro negocio, voy mejor dicho, un montón de proyectos y cosas a largo plazo, que entonces me pregunto yo, ¿realmente nosotros creemos que Cristo viene? Sería muy bueno decir, Cristo viene, pero entonces yo me voy a levantar por la mañana, me voy a bañar, me voy a ir a hacer el desayuno, a llevar a mi hija para el colegio, normalmente, y cuando menos pienso, ay, ve, Cristo está viniendo. Sería muy bueno que fuera así. O de pronto, sería muy bueno que nos levantamos, nos fuimos para el trabajo, llegamos, entramos al trabajo, salimos, llegamos a la casa por la noche. Cristo, ve, Cristo viene. Cristo llegó así como si nada, como la vida normal, llevando los hijos al colegio, yéndonos para la finca a trabajar, abriendo la tienda, yendo a enseñar al colegio, todas las actividades cotidianas que realizamos y Cristo llegó. ¿Ustedes creen que eso va a ser así de sencillo? No, vamos a ver qué dice acerca de ese tiempo y cuáles son las características que lo acompañan, hermanos. Dice, será una prueba terrible. El pueblo de Dios enfrentará una crisis sin precedentes. Esto lo dice en el conflicto de los siglos en el capítulo 40. Con peligros y desafíos que pondrán a prueba su fe y su fidelidad. Por eso, hermano, nosotros tenemos que enriquecer ¿qué? Nuestra fe. ¿Cómo enriquecemos nosotros esa fe? Con el estudio de la palabra de Dios, con la predicación del evangelio, con siendo hijos de Dios, adventistas del séptimo día y cristianos, no solo que se sientan aquí los sábados muy lindos, muy callados, muy bien vestidos, sino personas que en su diario vivir muestren que somos hijos de Dios y que nos estamos preparando para ir a vivir con Él en el reino de los cielos.
Hermanos, que no solamente seamos cristianos de palabras, sino de, como dice la Escritura, de hechos y en verdad, que nuestra fe se fortalezca. Yo sé, hermanos, que como seres humanos tenemos altibajos, tenemos días que de pronto mi ánimo no es el mismo, tenemos días que siento como que estoy como en pausa. Pero hermanos, el Señor conoce todo eso de nosotros. Pidámosle a Él que en esos momentos donde estamos en pausa, mi fe no flaquee, sino que eso pase rápido. Como me decía mi papá hace muchos años, hija, no olvide nunca que todo pasará, tanto lo bueno como lo malo. Todo pasará. Entonces, eso pasa y que yo esté en la mano de Dios y que le diga, Señor, como ser humano hoy me siento así, pero yo quiero hacer su voluntad. Quíteme esto para que yo con gozo pueda testificar de su palabra, pueda predicar, pueda enseñar, que no sé mucho. El hermano Fabián nunca ha ido a un colegio. El hermano Fabián se compró una cartilla de coquito para aprender a leer y poder enseñar la palabra de Dios. ¿Y ustedes creen que el hermano Fabián es un evangelista? Amén, gloria a Dios. El hermano Fabián nos da testimonio a muchos de nosotros, porque a él no le da pena pararse en un parque, porque a él no le da pena estar donde hay una multitud de personas, hablar de la palabra de Dios. Y la mayoría la tiene ¿a dónde? ¿A dónde tiene esa palabra grabada él? En la mente. Entonces, mire que sí se puede. ¿Sí ven que no es una excusa? Sí se puede, con la ayuda del Señor. Vamos a seguir leyendo entonces las características, hermanos, que son tremendas. Dice, persecución y opresión. Los impíos tratarán de destruir a los justos y Satanás se esforzará por sembrar la duda y la desesperación en sus corazones. ¿Qué va a sembrar Satanás? La duda y la desesperación. A ver, ¿alguno de ustedes alguna vez ha sentido dudas? ¿Se ha hecho preguntas y ha estado desesperado? ¿Quién pone eso en el corazón de nosotros? Ahí les dejo. Oración y lucha. Escuchen esto que es tan importante. Al igual que Jacob, los hijos de Dios deberán aferrarse a las promesas divinas de luchar con Dios en oración para prevalecer. ¿De dónde debemos nosotros aferrarnos? De la palabra de Dios y sus promesas. Mire qué lindo era lo que el Señor le decía a Josué esta semana. Y le decía, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y entonces a veces cuando uno piensa en un poco de situaciones, de pronto hay que recordar que ese mismo Dios que un día le dijo eso a Josué, es el mismo Dios de ustedes y es el mismo Dios nuestro, el mío, el que abrió el mar rojo, el que mandó el maná, el que resucitó a Lázaro. El que hizo todo ese poco de milagros es el mismo Dios que ha prometido estar con ustedes y conmigo. Entonces, en esos momentos es donde nuestra fe debe estar más fuerte y donde nosotros debemos entonces aferrarnos a las promesas divinas para luchar con Dios en oración y prevalecer. Y escuchen para que vamos terminando. Aunque la situación parezca desesperada, Dios intervendrá para liberar a su pueblo y vindicar su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dice el espíritu de profecía, cuando se vea el desespero más horrible, donde los hijos de Dios estén que no saben para dónde echar porque realmente están encima y el Señor está con sus hijos y nos va a liberar, va a regresar por ese pueblo que luchó por ser fiel. Hermanos, somos salvos por gracia, pero también debemos ser fieles porque nuestra vida debe revelar que yo he sido transformada por esta palabra. No solamente yo hablar de ella y ya. Yo no, es que yo soy salva por gracia y entonces voy a hablar de la palabra de Dios y sé mucho, pero entonces van a ver mi vida y mi vida no contrasta con lo que yo estoy hablando. Y entonces, no Señor, es como un grupo de cualidades, ¿cierto? Cuando yo decido amar a Dios, obedecer y creer en su palabra, mi vida es transformada, no por obligación, sino porque la palabra de Dios va haciendo un efecto en mi vida y esos resultados se van viendo poco a poco. Entonces, cuando yo ya soy transformada por el Espíritu Santo, yo digo,
voy a ir a la iglesia, pero hoy no me voy a poner de pronto esta ropita así, sino que me voy a poner esta otra. De pronto me ponía unas areticas por acá, pero ya no me hacen como falta. Tal vez me echaba muchos colorcitos en la cara, pero voy a irle mermando al asunto, ¿cierto? O sea, cosas tan sencillas, cada uno ya sabe cuál es su situación, ¿cierto? Pero entonces, si la palabra de Dios realmente está en el corazón de nosotros, va haciendo una transformación, no porque seamos santos, ni porque seamos mejores que otros, sino porque realmente cuando yo abro mi corazón a esta palabra, el Señor me transforma, porque es su promesa de transformar, de hacer un efecto en mi vida, para yo así poder testificar, ¿cierto? Para poder testificar en donde quiera que yo esté. Si estoy en el colegio, soy la persona, como yo les he enseñado a mis hijos, íntegra, que donde esté yo sea quien soy. Si estoy en el colegio, soy como soy. Si estoy en el hospital, soy como soy. Y que mis obras y que todo lo que yo exprese sea porque yo amo a Dios y no para que me vean, ni para que me echen flores, porque es que eso no debe ser nuestro propósito. Nuestro propósito debe ser honrar y glorificar a Dios, que mi vida testifique de su palabra donde quiera que yo esté, pero que también mis palabras estén enriquecidas con su palabra, con la palabra de Dios, y como lo hizo el Señor Jesús en la tentación, con un escrito está. Ya vamos a terminar, no se me vayan cansando. Bueno, en esta mañana, hermanos, hemos escuchado acerca del primer tiempo de angustia. El segundo tiempo de angustia es uno cortiquitico y solo se los voy a mencionar aquí como para que no quedemos en blanco de esto que también es importante. Dice aquí, el pequeño tiempo de angustia, que es el segundo, el que hemos estado hablando toda la mañana, es el primero, que es el gran tiempo de angustia difícil y terrible, donde estaremos como con esa aflicción en el corazón, si seremos salvos, qué pasará con todas estas personas perdidas. Pero ahora les voy a mencionar solo un pedacito para que no quedemos en blanco, cuál es el último y el pequeño tiempo de angustia. Dice, es un periodo previo al fin del tiempo de gracia, cuando se acabe la gracia. El otro era antes de la gracia y este es cuando se acabe la gracia, caracterizado por una gran prueba y aflicción para el pueblo de Dios. Elena de White dice que este tiempo se inicia con el decreto dominical y culmina con el cierre de la puerta de gracia, cuando caen las plagas. Entonces, ahí les dejo un poquito, mis hermanos, de cuál es el último tiempo de gracia, que será muy pequeño, pero será también muy duro. El Señor nos ayude, su palabra nos fortalezca. Así como Jacob estaba en peligro de muerte a causa de su airado hermano Esaú y tenía tanto miedo, así como el patriarca estuvo toda la noche pidiendo ser liberado, así clamarán los justos día y noche. Por eso, hermanos, vean, estudiemos más esta palabra. Yo sé que hay muchas cosas que nos distraen, nos ocupan, el celular, la televisión, pero demos realmente prioridad a las cosas importantes y a lo que permanecerá. Mi proyecto y mi propósito con los conquistadores, yo sé que hay reglas y hay cosas, pero hermanos, yo también quiero hacer de ellos unos pequeños misioneros, que los niños sientan el deseo y que ellos aprendan cómo cuando uno va de una persona le cuenta la palabra de Dios. Eso queremos nosotros. Dice, en esta mañana yo, Elizabeth, los invito, hermanos, a que consideremos nuestra experiencia y se hagan esta pregunta: ¿realmente nos estamos preparando para este momento? ¿O todavía estamos enredados? Y entonces todavía tengo un montón de conflictos familiares, todavía tengo conflictos de que quisiera comprarme aquel vestido y no puedo, todavía tengo esta situación, aquella y aquella, que me tienen tan enredada que realmente entonces no estoy haciendo la tarea. Esa es una pregunta que cada uno debemos hacernos. Es el momento de estar a los pies de Cristo,
pedir liberación por el pecado y prepararnos para todo lo que viene. Hoy muchos necesitan oír las nuevas de salvación. Entonces, en esta mañana yo les pregunto, ¿desean ustedes cumplir con la parte que les toca? Pónganse de pie los que quieren cumplir con la parte que les toca. Vamos todos a ver, quiero ver las Biblias en mano y vamos a abrir la palabra de Dios para terminar en el libro de Lucas 21. Capítulo 21, versículo 28. Dice la palabra del Señor y todos vamos a leerlo. Vamos a leerlo al unísono. ¿Está bien? Muy bien. A las 3. 1, 2 y 3. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Gloria al Señor. El Señor nos ayude a ser fieles. La vida es dura, ¿cierto? Y hay situaciones que no esperamos, pero el Señor está con nosotros en medio de todas esas situaciones. Nunca lo dudemos, mis hermanos. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar al Señor. Amado Dios, en esta mañana, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, porque nos llamas tus hijos, porque eres bueno, porque a través de la historia de la Biblia, tú has cuidado siempre de un remanente especial. Señor, la vida no es fácil. Tenemos que lidiar con situaciones duras, con situaciones inesperadas, con enfermedades que nos cogen, Señor, desprevenidos. Pero, Señor, gracias porque tu palabra está llena de promesas, porque dice que todo pasará y que nos ofreces un mundo diferente, sin todas estas cosas que afligen nuestra alma. Pero, Señor, también como tus hijos somos llamados a predicar el Evangelio. Danos sabiduría, permite que aún de formas sencillas podamos ser instruidos para predicar esa palabra con seguridad. Que el Espíritu Santo pueda venir a habitar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones. Que dejemos de ser cristianos solo de palabra, sino que nos convirtamos en cristianos de hechos, en cristianos de acciones, en cristianos de frutos que sean para vida eterna. Deseamos, Señor, que tú regreses pronto, pero también deseamos que todos aquellos hijos, esposos, familiares, amigos y vecinos que aún no te conocen, lo puedan hacer. Y así cuando tú regreses, Señor, seamos muchos los que estemos esperándote y que podamos, Señor, vivir en la nueva Jerusalén. Bendice tu iglesia. Señor, tú conoces las necesidades que existen en cada persona, en cada familia. Tú conoces, Señor, los pensamientos más íntimos, las necesidades, las debilidades que aún como seres humanos tenemos. Las ponemos a tus pies, Señor. Te pedimos y reconocemos que nosotros solo no podemos. Por eso nos ponemos en tus manos. Fortalécenos, aumenta nuestra fe y que cada día deseemos estudiar más tu palabra para conocerte, para tener seguridad y poder predicar, Señor, con claridad y con un escrito está. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a ser perseverantes y permite que podamos ser hijos que te honren y que te glorifiquen también con su diario vivir. Lo pedimos y lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cantar el himno 528. Contendamos siempre con el Señor.
nuestros ojitos. Amado Dios, tu palabra nos llama a que seamos valientes. Sé con nosotros, ayúdanos a confiar en ella. Gracias por esta palabra. Permite, Padre, que podamos aplicarla, retenerla y contársela a otros. Lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios le bendiga y un resto de feliz sábado muy feliz.